queremos habitar contigo, que queremos que vengas y habites en medio del campamento, pero sobre todas las cosas, que habites en nuestro corazón. Oye, oh Elohim, nuestro clamor. Atiende, Padre Santo, la oración de tu pueblo. Clamamos a ti, mi Rey, porque sabemos que eres tú el que nos llevará a la roca que es más alta que nosotros. Porque tú has sido nuestro lugar de refugio. Porque has sido tú nuestra torre fuerte delante del enemigo. Y yo habitaré en tu tabernáculo por siempre. Estaré segura bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Elohim, has oído nuestra oración, porque tú, Padre Santo, te has complacido con el pueblo y estás mirando, Señor, que en medio de tanta circunstancia adversa todavía hay un pueblo que clama a tu nombre, todavía hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas a otros dioses, todavía hay un pueblo que se complace en darse cita en las festividades, en las citas divinas que tú has establecido. Y hoy, Señor, te damos gloria, hoy, Padre, te damos alabanza. Hoy abrimos nuestros labios, Señor, para que de él salgan palabras de vida, para que de nuestros labios salgan palabras de agradecimiento, de alabanza, de regocijo, de alegría, de tranquilidad en reconocer que habitamos con el más fuerte, que el más fuerte está de nuestro lado. Just one look at your face. Just one glance of your eyes, my whole world has changed. My whole world has changed. Oh, we want to seek your face.
Dios poderoso, Santo, Santo, Dios poderoso, como tú no hay nadie, eres santo, como tú no hay nadie, eres santo, santo, como tú no hay nadie, eres santo, 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 Dios poderoso, santo, santo, Dios poderoso, oh santo. Una palabra viene a mí cuando te quiero describir, y una palabra viene a mí cuando te quiero describir. Santo, santo, Dios poderoso, santo, santo, Dios poderoso. Porque tu nombre es santo y fuera de él no hay ninguno. En esta noche, Señor, proclamamos tu santidad. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos has hecho heredar las festividades. Nos has hecho heredar, Señor, los días designados para la alegría, temporadas, estaciones para el regocijo. Te damos gracias, Padre, porque en estos días nos permite celebrar el Festival de las Cabañas, una festividad donde tú has hecho una sagrada convocación, una época para que nuestra alegría y nuestro regocijo sobreabunde. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que cuando llegue el octavo día, también será un día de asamblea, un día de congregación, una santa convocación, donde más que nunca vendremos delante de ti con danzas, con cánticos, con alabanzas, porque es el día el más grande de todos los días de esta festividad, en el cual tenemos que regocijarnos, Padre. Y así lo has hecho con mucho amor, para que nos acordemos cuál ha sido nuestra trayectoria, por dónde nos has traído, cómo nos has guiado, cómo has guardado nuestros pasos en el desierto, cómo cuando estuvimos más vulnerables, tu presencia siempre estuvo guardándonos. Cómo no hemos de regocijarnos, Señor, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Cómo no hemos de regocijar, Señor, sabiendo que tu sustento no ha faltado. Tu provisión ha estado allí.
¿Cómo no vamos a regocijarnos si el diagnóstico del médico era totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy? ¿Cómo no vamos a regocijarnos si has dado vida a nuestros vientres y podemos ver nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos? ¿Cómo no vamos a regocijarnos si cada día nos das la oportunidad de conocer un lado diferente tuyo, de entrar en amores profundos contigo? ¿Cómo no vamos a regocijarnos si no ha habido un día que nos hemos acostado con hambre? ¿Cómo no vamos a regocijarnos si tenemos calzado, tenemos ropa, tenemos hogares, que hemos dejado las comodidades durante estos días? Pero tú nos has bendecido de una manera tan especial en este campamento. Nos has dado el mejor tiempo, el weather, noches frescas. Durante el día, Señor, aunque ha salido el sol, también has traído pequeñas lluvias que refrescan el día. Gracias. Gracias por la bendición que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias, Eterno. Gracias por los que tal vez no han podido acampar, Señor, pero día a día se esfuerzan y llegan, y también son de bendición, reciben bendición, compartimos con nuestros hermanos. Se respira alegría, se respira paz, se respira armonía, se respira unidad. Bendito eres tú, Eterno, que te has complacido con nosotros. Bendito es tu nombre, soberano. Gracias te damos en este día, porque nos das la oportunidad, Padre, de poder llegar delante de ti y elevar nuestro clamor, como lo hacemos miércoles tras miércoles, como congregación. Hoy, Señor, no quisimos hacer la excepción, sino que aún en medio del campamento, en medio de la festividad de Sukkot, aquí estamos delante de ti, presentándonos, Señor, con corazones sinceros. Porque yo sé, Padre, que hay clamor en el pueblo, que venían con una expectativa, mi Rey, de tener experiencias profundas contigo, que realmente tu gozo se convierta en nuestra fortaleza. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Te damos gracias, Señor, porque en este día podemos, Señor amado, hacer un alto de todo lo que estamos haciendo y sacar unos minutos para reconocer todo lo que tú has hecho en tan solo 3 días que llevamos acampando. Gracias, Rey, por los regalos que ya estás trayendo. Gracias, Señor, por los regalos que aún has de traer. Mi Rey, mi Señor, yo te pido en esta hora y clamo con mi pueblo, clamo con mi gente, por los que están aquí, Señor, por los que están a través de las redes, y clamamos, Padre, por aquel que está esperando, Señor amado, una respuesta determinante y firme tuya. Eres el Elohim que hizo camino donde no había ninguno. Eres el que sacaste a tu pueblo con mano fuerte. Eres el que envió a Yeshua al Mesías para hacer un camino en el cual nosotros podemos regresar a ti. Y has sido tan misericordioso, tan bueno y tan bondadoso, que nosotros, no siendo parte, y como compartíamos en esta mañana, teniendo unas historias que tal vez no son las más hermosas, te complaciste, Señor, en llamarnos, en abrir nuestros ojos y mostrarnos tu corazón a través de la Torá. Te damos gracias en esta noche. Te bendecimos en esta hora. Te pedimos, Padre Celestial, que aquellos que están a la distancia, donde quiera que estén, Señor amado, que también tú escuches el clamor de ellos. Padre Santo, Padre bueno, que tú puedas, oh Padre Celestial, visitarles de una manera especial a través de tu Ruach. Mi Rey, nuestros hermanos que nos ven, los que están en Argentina, los que están en España, en Canadá, oh Padre Santo, los que están en México. Mi Rey, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, te presentamos cada una de sus peticiones, Padre Celestial. Mi Rey, acá nos presentan varias peticiones de las personas que están aquí en esta hora. Y te pedimos, mi Rey, que seas tú obrando de una manera especial en la juventud de Casa de Israel Yará y en la juventud, Señor amado, de todas las congregaciones, mi Rey, que se han propuesto en su corazón exaltar tu nombre, levantar tu nombre en alto. Congregaciones que se han propuesto, mi Rey, no comprometer
tu palabra, la verdad, Señor, sino enseñar tu palabra no adulterada. Padre Santo, Padre bueno, tú desde el principio estableciste lo que es el concepto de familia. Por lo tanto, mi Rey, oramos en esta hora por los matrimonios. Padre Santo, oramos en esta hora por cada hogar, por cada familia representada en este lugar y a través de las redes. Padre Santo, Padre bueno, te presentamos a Alex y a Flor, a Lisa y a Nelson. Señor, sabemos que este año no pudieron llegar hasta aquí, pero nosotros hemos estado orando por la restauración de la salud de Lisa. Hemos estado, Señor amado, clamando, mi Rey, y poco a poco hemos visto, Señor, como tú has estado obrando en medio de tu pueblo. Lisa, si nos estás viendo, te enviamos un abrazo. Seguimos orando por ti, los extrañamos a ti, a Nelson, y esperamos pronto poder verles nuevamente. Señor, te damos gloria, honra y alabanzas. Hay peticiones, Señor, que vienen de lo profundo de tu corazón. Hay personas, Señor, que están orando genuinamente y están clamando por sus hijos. Oh Padre Santo, por la salud de ellos. Están clamando por la restauración de sus hijos. Están clamando, Padre, para que sus ojos sean abiertos y puedan regresar, Señor amado, de vuelta al camino. Padre, que tengas misericordia de sus vidas. Oh Padre Santo, que tú puedas, mi Rey, traerlos con cuerdas de amor. Que los padres, Señor, no se cansen de interceder. No se cansen, Señor, de pararse en la brecha. Que nosotras, las esposas, no nos cansemos de orar por nuestros esposos, que sigamos clamando, no importa lo que estemos viendo. Padre, yo me paro en la brecha en esta hora con mis hermanas, con cada una de las esposas que hay representadas en este lugar. Clamamos por nuestros esposos. Te pedimos, oh Eterno, que tú los guardes siempre del hombre y de la mujer mala. Oh Padre Santo, que tú los guardes de desviarse de tu perfecta voluntad, ni a izquierda ni a derecha. Que tú puedas, Señor amado, rodearlo con tu Santo Espíritu. Que sus ojos sean abiertos para que puedan mirar y ver el mal que tal vez viene en contra de ellos, Padre. Pero te pido, mi Rey, en el nombre poderoso de Yeshua al Mesías, en honor y virtud de tu diestra, en honor y virtud de tu Torá, en honor y virtud de tu nombre que es soberano, Padre Santo, que sean confundidas las lenguas del enemigo en contra de nuestros esposos, que se confundan los planes del enemigo, Padre, que caigan a tierra, que el que necesite ser liberado, Señor, en esta hora de cualquier adicción, sea, Señor amado, que esté a nuestra conciencia o no, a ti nada te es oculto. En el nombre poderoso de Yeshua, que caigan las cadenas, Señor amado, que sean restaurados en esta hora, que tú los rodees, Padre Celestial, de tal manera que el hombre interior sea fortalecido, que se levante en esta hora en cada hogar el sacerdote que tú has llamado desde el principio de toda la creación, que nuestros esposos, Padre, puedan hacer la función que tienen que hacer, y que con nosotras, con sabiduría de lo alto, podamos edificar nuestro hogar, que con sabiduría de lo alto, Padre, podamos ser la esposa, la ayuda idónea, que podamos llevar juntamente con ellos la responsabilidad que has puesto en sus manos. Oh Padre Santo, seguimos presentando cada una de las personas que necesitan su salud restaurada. Tú solamente lo sabes, tú conoces, Señor, el clamor de los que están aquí y de los que nos están viendo. En el nombre y por los méritos de Yeshua, Padre, clamamos a ti. Señor, sabemos que en medio de esta festividad nada nos ha de robar el gozo, porque nosotros confiamos en ti, porque estamos aprendiendo a confiar en ti, oh Padre Santo, mi Rey, mi Señor. Te pedimos que en esta festividad, Padre Celestial, sabemos que desde el principio ya tú nos estás visitando, pero aún nos quedan 5 días más, 5 noches más, 6 días y 5 noches. Padre, que cuando lleguemos al octavo y gran día de la fiesta, se ha derramado en este lugar, Señor, un bálsamo, de tal forma que todos, desde el más anciano hasta el más joven, podamos saltar de alegría, de regocijo, de agradecimiento, todas las cosas que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Padre Santo, Padre bueno, clamamos y seguimos presentando delante de ti, mi Rey, nuestras familias, aquellos que todavía sus ojos no han sido abiertos a la verdad, aquellos que sus ojos todavía están vendados, Señor, así como tuviste misericordia de nosotros, Padre, ten misericordia de nuestros familiares, ten misericordia
misericordia de nuestros amigos. Ten misericordia, Señor, de aquellos que nos miran de lejos, Señor, y algo les llama la atención, pero aún no se atreven a dar el paso. Ten misericordia, abre sus ojos, Padre, así como hiciste con nosotros, que un día no sabíamos nada, que un día, Señor, nos llamaste, Señor, y te plació abrir nuestros ojos. ¿Quién somos, Señor? Si somos simplemente polvo y al polvo volveremos, pero te acordaste de nosotros. Te acordaste de nosotros, escuchaste el clamor profundo, aquel que nadie veía, aquel que cuando tal vez nos íbamos a bañar en silencio, nadie nos escuchaba, pero las lágrimas bajaban delante de ti. Tal vez en el carro, y solo te decíamos, tiene que haber algo más. Muéstrate, revélame, dime, guíame. Hoy yo me paro en la brecha, Señor, porque un día yo también clamé de esa manera y hoy vuelvo a clamar, pero hoy clamo con más intensidad. Y clamo, Señor, específicamente que tu pueblo que se está levantando, que está levantando tu Torah en alto, seamos investidos con el poder del Ruach de lo alto, para que no quedemos en la simple letra, sino que pongamos por obra esa palabra. Te damos gracias por Yeshua el Mesías. Te damos gracias porque Él venció, porque tú le levantaste de entre los muertos y Él venció la muerte. Le diste autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Le diste un nombre sin igual, le diste un nombre como solamente Él es digno de llevar. Gracias porque de Él viene nuestra salvación. Padre Santo y Padre bueno, presentamos a los pastores, Padre Celestial. Te presentamos, mi Rey, el cuerpo pastoral. Los que están nosotros, aquí en Casa de Israel Yará, más que nadie te necesitamos, Señor. Donde quiera, Señor, que haya una congregación, que haya líderes, maestros, pastores, que estén dispuestos a echar a un lado su agenda, oh Eterno, para seguirte a ti, te pedimos por cada uno de nosotros. Ten misericordia, ayúdanos, restaura nuestras fuerzas, oh Eterno. Abre nuestros ojos para seguir entendiendo los misterios ocultos que tienes, porque en este tiempo necesitamos levantarnos como antorchas encendidas. Renueva las fuerzas del cuerpo pastoral, oh Eterno. Señor, sé tú obrando de una manera milagrosa, que en este tiempo, Señor, difícil y confuso, nos podamos levantar, podamos resurgir, Padre Santo, con una palabra de vida, de esperanza, con una palabra que venga de lo más profundo de tu corazón. Renueva, Señor amado, las fuerzas de tu pueblo, Padre Santo, para que podamos mantener nuestra mirada fija en cuál es nuestra promesa, en cuál es la redención, hacia dónde vamos, oh Eterno. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú tengas cuidado de aquellas personas que han de ser, Señor amado, tener intervención médica, alguna cirugía. Padre Santo, tú eres el mejor médico, el mejor por excelencia, pues tú nos formaste y conoces exactamente cómo funciona cada uno de nuestros órganos. Por lo tanto, Padre, te presentamos, Señor, a nuestros hermanos que han de ir a cirugía, Señor, que tú seas con ellos, que tú les des la confianza, la seguridad de que tú estarás en medio de este procedimiento. Padre Santo y Padre bueno, todas las peticiones que mis hermanos aquí nos han presentado, y aún aquellas, Señor, que están allá por Facebook Live, a ver si las logro decir. Lizzy, Shalom, siempre se conecta. Lisset, oramos por la salud de Migdalia, por la salud de Juan Martín, por la salud y el Shalom de Jorge. Oh Padre Santo, gracias, Señor amado. Sí, Lizzy, Eva y Rico Junior van a estar con nosotros, van a estar acampando. Gloria a Dios, que ya el Señor los ha restaurado. Seguimos orando en esta hora por Daniel, que siempre se conecta desde España. Argentina, wow, sí, que tengan un hermoso Sukkot. Te damos gracias, mi Rey, en esta hora por cada uno de mis hermanos. Amén. Por cada uno de los que pide, Señor, que los ojos de sus hijos sean abiertos,
Yo creo que esto es un clamor bastante común. Y si usted es madre, es padre, yo le pido por favor, póngase de pie. Estamos pronto por terminar. Pero necesitamos un ejército, no va a la guerra sentado. Y en esta noche, antes de terminar, vamos a clamar específicamente por nuestros hijos. Aquí hay gente de la cual yo tengo mucho que aprender, que han pasado por experiencias que yo no, y han tenido que confiar en sus hijos, literalmente, llegar a ese punto de plena confianza en el Padre que eres, que los cuida. Y hemos escuchado testimonios de cómo el Padre los ha traído y ha cuidado de ellos cuando ustedes no han estado cerca de ellos. Y hay gente, mire todas las peticiones acá, mucha gente de Facebook que está viendo por Facebook, específicamente están pidiendo que clamemos por sus hijos para que vuelvan a los caminos del Eterno. Yo creo que Él lo puede hacer. Yo oro que los míos nunca se aparten. Como dijo Karina, si sembramos una semilla de manzana, no podemos cosechar un limón. Esa es nuestra esperanza. Pero aún si en su libre albedrío escogiesen diferente, que permanezcamos firmes creyendo en la promesa del Eterno. Así que si usted está ahí con su esposo o con su esposa, tómese de la mano. No le voy a pedir que todo el mundo se tome de la mano, pero si está con su esposo o su esposa, tómese de la mano. Y los demás, clamemos como si somos nosotros los que realmente estamos clamando por nuestros hijos. Nos vamos a parar a la brecha por los que están pidiendo oración. Pero todos creo que nos identificamos con esta oración. Testimonio tras testimonio. Hoy veo acá a Jasmine y a Charlie y yo sé que es una oración contestada del Eterno. No solo están aquí, sino que están acampando, están celebrando su cosa. Y sé que cuántas veces Will, cuando le tocaba orar por los niños, hacía como nuestro hermano Nelson Capas, dice, yo oro como que un día mis nietos van a estar acá. Y la petición sigue delante del Eterno. Karina, otro ejemplo. ¿Y cuántos de los que están acá no han compartido sus testimonios de lo que el Padre está haciendo? Betsy, he heard your prayer. Y el Señor está haciendo, Él está haciendo. Mi Rey y mi Señor, tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, oh Jehová, que hiciste los cielos y la tierra. Tu palabra dice, pacientemente esperé en ti. Inclinaste a mí tu oído. Inclinaste tu oído a mi clamor. Me sacaste de la desesperación, del lodo cenagoso. Pusiste mis pies sobre peña. Me hiciste andar en las alturas. Porque escrito está, ¿a quién iré sino solo a ti? Porque escrito está. Yeshua dijo, todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él lo hará. Porque escrito está, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te dará la petición de tu corazón. ¿Cuál es el secreto? Deleitarnos en Él. En esta hora, mi Rey y mi Señor, yo me paro en la brecha, mi Rey, con mis hermanos de convenio, mi esposo, y acá cada uno de los que estamos en este lugar representamos una generación, Padre. Representamos familias, representamos generaciones. Tú conoces el pasado de cada uno de nosotros porque a ti nada te es oculto. Y te pedimos, Padre Santo, que como está escrito en tu palabra, tú tengas misericordia hasta 1000 generaciones. Y no visites la maldad de la tercera y la cuarta generación porque nosotros hemos decidido tornarnos de nuestros malos caminos y seguirte a ti. Y la promesa es que para aquellos que nos tornamos de nuestros malos caminos, que volvemos a tu corazón,
que volvemos a tu Torá, por difícil que parezca el camino. Tú has prometido, Señor, que tendrás misericordia hasta 1000 generaciones. Hoy, Señor, presentamos nuestros hijos. Hoy, Padre, nos paramos en la brecha por los propios y por los ajenos, por los hermanos de convenio que forman parte del cuerpo del Mesías, mi Rey y mi Señor. Hoy más que nunca nuestros hijos, esta generación que se está levantando, necesita conocerte y entenderte. Hoy más que nunca necesitan, Señor, experiencias contigo de tal manera que nada los pueda mover. Por lo tanto, la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros es mayor, mi Rey, porque somos el ejemplo que ellos querrán o no imitar. Por lo tanto, te pedimos en esta hora, mi Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías, que el clamor que hemos elevado delante de ti, mira a nuestros hijos, Padre, los que están viviendo con nosotros, que todavía estamos en crianza, danos la sabiduría que necesitamos para instruirlos, Señor, y que ellos no se aparten de tu camino, pero aquellos que ya no están en casa, aquellos que están en su propio rumbo, Padre Celestial, que han tomado decisiones, mi Rey, que no son las que nosotros como padres le hemos enseñado, que no van conforme a tu palabra, te pedimos misericordia, Señor, que tú alcances cada uno de nuestros hijos, Padre Celestial, que donde quiera que estén, oh mi Rey, obra como solamente tú sabes hacerlo, que la semilla que ha sido sembrada en sus corazones desde pequeños, mi Rey, de, Señor amado, buen fruto, que pueda germinar de tal manera que ellos no puedan esconderse ni seguir huyendo, Señor, de esa palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Te pedimos, mi Rey, que tú tengas, Señor amado, a bien extender tu mano de bondad sobre cada uno de ellos. Ayúdalos, mi Rey, en sus dificultades. Mira a nuestros hijos, Señor, que están enfrentando, mi Rey, situaciones que tal vez nosotros no estamos totalmente conscientes de los retos que ellos están enfrentando. Te pedimos, Padre, que tú los rodees, oh Padre Celestial, que tus ángeles acampen alrededor de ellos, que guarde sus mentes, que guarde sus corazones, oh mi Rey, que ellos no puedan, Señor amado, ser confundidos, Señor, por las mentiras del mundo, por las mentiras, Señor amado, que el mundo le presenta como si fueran tan atractivas. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea la que permanezca, tu palabra prevalezca en la vida de ellos, Padre. Guarda su entrada, guarda su salida, los que están en la universidad, los que ya, Señor amado, aún han hecho su vida y tienen sus propios hijos. Señor, ten misericordia. Abre sus ojos, Padre Celestial. Necesitamos, Señor, un milagro, mi Rey tuyo, como solamente tú puedes hacer, Padre Celestial. En plena festividad nos regocijamos, aún viendo que sea que estemos viendo, aunque sepamos lo que sepamos, aunque nuestro oído llegue a las noticias, Señor amado, contrarias con nuestros hijos, confiamos que la semilla que sembramos en ellos ha de florecer. Y si no tuvimos la oportunidad de enseñarlos en tus caminos porque no te conocíamos antes, que con nuestro ejemplo de hoy en día ellos puedan ver diferente a mamá, puedan ver a un papá diferente, puedan entender nuestra humanidad. Sí cometimos el error, pero hoy vivo de esta manera porque nuestros ojos fueron abiertos. Padre, el que necesite ser, Señor amado, libre de la adicción a drogas, te pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua. Padre Santo, el que haya tomado decisiones y se hayan alejado de la identidad que tú, por la cual tú los creaste, ten misericordia. Tráelos con cuerdas de amor, Señor. Oh, Padre, con cuerdas de amor. Un día nosotros juramentamos que si tú bendecías nuestro vientre, nosotros íbamos a dedicar nuestros hijos a ti. Perdónanos si en el camino nos desviamos también. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia y te acuerdes de todas las veces que los presentamos delante de ti.
Hoy hacemos, Señor, simbólicamente un acto de emuná. Y los presentamos y los entregamos a ti otra vez. Así como tal vez muchos de nosotros hicimos cuando ellos nacieron, o tal vez algunos no tuvieron la oportunidad, pero hoy lo entregamos a ti. Cuida de ellos, guárdalos, pero sobre todas las cosas, revélate a su corazón, revélate a sus vidas. Que si alguno de nuestros hijos no ha confesado a Yeshua como su Señor y Salvador, que nos den la oportunidad de llevarlos a ese punto. Que ellos puedan, Señor amado, enamorarse de ti, entregar su vida voluntariamente, decir, yo quiero regresar a casa. Volvemos, volver. Oh, mi rey. Te damos las gracias, Señor, porque Yeshua venció. Y por medio que Él venció, nosotros hemos vencido. Porque Él venció, tú y yo vencemos. Hay alguien que todavía, sin duda alguna, sabe que el Padre está orando. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande y misericordioso. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Te damos toda la exaltación a ti, mi Rey, en esta hora. Y te damos gracias porque sabemos que tú has tenido a bien escuchar nuestro clamor en esta noche. Señor, y mientras ya nos despedimos y regresamos nosotros acá al campamento, a la festividad, y mis hermanos que nos ven a través de las redes, regresan a donde quiera que tengan que regresar. Como te pedimos semana tras semana, te pedimos, Padre, que cuando recostemos nuestra cabeza a descansar, podamos meditar en tu palabra y recordar cuál es la promesa. Y realmente habitar confiados en que tú guardas de nosotros y de nuestros hijos. En el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. A los que nos ven a través de las redes, nos despedimos con esta canción. Que tengan un excelente resto de la semana de Sukkot, Hag Sameach, Sukkot. Confiemos. El sábado vamos a conectarnos las mujeres, no se lo pierda. Vamos a tener una enseñanza espectacular. Hoy tuvimos un preámbulo de eso y yo creo que es necesario que el resto de las mujeres pueda escuchar el secreto que existe en esa confianza en el Eterno. Así es que si me acompaña, cantamos esta canción y nos despedimos después de la canción. Hag Sameach Sukkot. Que el Padre a Yeshua envió para salvar toda la humanidad. Cordero de Dios, tanta su perfección. Nunca pecó.
es tu nombre, Señor, el vencedor. Dentro de mí tengo la autoridad. Anunciaré que tú eres la verdad. Toda autoridad, la victoria. Mesías, digno de honor y gloria, digno de mi adoración, el vencedor, Yeshua, tan poderoso por siempre, grande es tu nombre, Señor, el vencedor. Más que vencedor por tu sangre, Señor, y el poder de tu testimonio, soy más que vencedor. Más que vencedor, por tu sangre, Señor, y el poder de tu testimonio, soy más que vencedor. Más que vencedor, por tu sangre, Señor, y el poder de tu testimonio, soy más que vencedor. Mesías, digno de honor y gloria, digno de mi adoración, el vencedor, Yeshua, tan poderoso por siempre, grande es tu nombre, Señor, el vencedor, ¡Aleluya! Dale ese aplauso fuerte al que venció y por el cual estamos celebrando tabernáculos. ¡Aleluya! Bye bye Facebook. Un aplauso a todos los que se conectaron. Felices fiestas de Sukkot. Se quedaron ahí como que quieren danzar algo. Bueno, si cantamos una, mejor que dancen.
Y por ahí mismo salimos, danzamos y... Y de noche cantaremos celebrando su poder. Con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Yahweh, celebraremos su poder. Vamos con gozo, pueblo. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y la noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Yahweh, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Yahweh es fuerte y poderoso. Yahweh es fuerte en batalla. Yahweh es fuerte y poderoso. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Yahweh es fuerte y poderoso. Yahweh es fuerte en batalla. Yahweh es fuerte y poderoso. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor, suceden cosas maravillosas. ¡Vamos! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel.
Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Así, así. Cantada Yahweh, porque el extremo se ha engrandecido. Cantada Yahweh, porque el extremo se ha engrandecido. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh, delante de Yahweh. Cantada Yahweh, porque en extremo se ha engrandecido. Cantada Yahweh, porque en extremo se ha engrandecido. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh, delante de Yahweh. Porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré. Porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré, yo no temeré, yo no temeré. Cantada Yahweh, porque en extremo se ha engrandecido. Cantada Yahweh, porque en extremo se ha engrandecido. Mi danza con gozo y alegría delante de Yahweh. Levanta el pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh, delante de Yahweh. Porque cantamos, porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré. Porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré, yo no temeré, yo no temeré. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh, delante de Yahweh. Vamos cantando, pueblo. Porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré. Porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré, no, no temeré, no, no temeré.
Maravillosas son las obras del Padre. Bueno, continuamos la fiesta por esa puerta. Pueden salir por ahí, continúen la festividad. Agradecido.